Si bien ya me referí a algunas, considero importante hacer el relato o la enunciación de omisiones investigativas de la Fiscalía. ¿Por qué resulta trascendente hablar de las omisiones investigativas, su señoría? Porque se entiende que cuando se pide una preclusión de la investigación es porque la Fiscalía ha agotado absolutamente todas las posibilidades investigativas y ya tiene la certeza absoluta de que se presentan las causales que quiere alegar para el caso la 4, la 5 y la 6. Es decir, atipicidad de la conducta, que en este caso el imputado no lo cometió, o la última que alegó, pero que no sustentó, relacionada con la imposibilidad de derribar la presunción de inocencia. Así que con este documento lo que pretendo es mostrarle a su señoría cómo hubo un montón, una cantidad importante de omisiones que tienen que llegar a la conclusión, oiga, aquí no se abordó la totalidad de la investigación. Y no porque la investigación no estuviera completa, yo advierto eso, es decir, bien entera, consolidada, muy bien analizada desde la Corte Suprema de Justicia. Pero como el fiscal no hizo referencia a todos esos elementos probatorios que vino de la Fiscalía en cuanto a su solidez, en cuanto a la contundencia probatoria, sino que las omitió de manera absoluta, pues tampoco de las órdenes de trabajo que ordenó puede decirse que haya entonces agotado lo que la Fiscalía tendría que haber hecho. En primer lugar, y lo había dicho atrás, pero aquí pues lo profundizo, el fiscal se abstuvo de investigar al imputado Álvaro Uribe Vélez, omitió examinar con rigor su indagatoria, no lo hizo, no examinó su indagatoria. Las contradicciones en las que incurrió, tampoco hizo referencia a las contradicciones en aspectos sustanciales entre la indagatoria y las declaraciones del abogado Diego Cadena. Tampoco las contradicciones entre sus explicaciones y la actuación procesal. No lo hizo. Y era el investigado. Omitió analizar las explicaciones rendidas por el imputado en la indagatoria que riñen con lo obrante de la investigación. No realizó un estudio siquiera precario sobre las interceptaciones telefónicas que comprometen de manera posible su responsabilidad penal ni las circunstancias de relacionamiento con las personas que intervienen en los hechos en materia de investigación. Es decir, qué relación tiene un testigo con el otro, cuál es la relación, el lazo y el vínculo entre uno y otro, por qué se está diciendo absolutamente nada de eso. Por eso es que advierto que no hizo un análisis probatorio serio, adecuado, fundado en la sana crítica, en sentido común, en las reglas de la experiencia. Lo omitió de manera absoluta. Por eso es una solicitud de preclusión absolutamente infundada. Por eso el análisis de la Corte Suprema de Justicia sigue manteniendo vigencia. La Fiscalía ordenó hacer perfiles de los testigos de cargo de Juan Guillermo Monsalve, de Carlos Enrique Vélez, de la señora Deyanira Gómez Sarmiento, pero inexplicablemente no lo hizo con quien tenía que haberlo hecho, es decir, el investigado. Omitió la orden de trabajo tendiente a que una persona experta examinara el perfil psicológico del imputado con el fin de determinar los patrones de conducta relacionados con su práctica de promover campañas de desprestigio y de calumniar a quienes lo denuncian, sus víctimas, sus contradictores, fiscales, jueces y magistrados que lo investigan, a él o a sus familiares o a su círculo político. Los magistrados fueron considerados como honorables por parte del imputado hasta que condenaron parapolíticos, hasta que investigaron y condenaron a Mario Uribe familiar, hasta que investigaron y condenaron a sus ministros y otros altos funcionarios de su gobierno, hasta que investigaron y condenaron a Jorge Noguera y a María Pilar Hurtado, en el caso DAS.
Cuando se profirió media aseguramiento en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia, pasaron a ser mafiosos, corruptos, perseguidores políticos. Todo eso lo omitió el fiscal y en una juiciosa investigación debió haberlo tenido en cuenta. El fiscal omitió identificar las razones por las cuales el imputado se valió de testigos de la instrucción del 38451. Estos testigos ya habían sido desmontados, desvirtuados por la Corte Suprema de Justicia y sin embargo, en una especie de reciclaje de testigos fueron traídos nuevamente al 52240. Testigos que declararon falsamente en contra del senador Cepeda en su momento, así como contra los testigos de cargo Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes han declarado acerca de la presunta participación del imputado en la promoción del paramilitarismo. El fiscal trajo a la actuación un informe de CEVAP sobre el bloque Metro. Por eso es que yo tenía que hablar del bloque Metro y tengo que hablar más adelante del bloque Metro. Para contradecir ese informe de CEVAP. Informe precario que desconoce muchas fuentes, incluso la propia Fiscalía. De hecho, así lo denunció el portal experto en el conflicto colombiano Verdad Abierta. Además, omitió advertir que las altas cortes han sido muy críticas frente a la precariedad del trabajo de la Fiscalía en construir la historia del bloque Metro. Desde sus orígenes, desde sus financiadores, desde sus fundadores, desde sus promotores, desde su conformación y de los crímenes que cometieron o que cometió este grupo paramilitar. La Fiscalía omitió todo esfuerzo por recopilar la información que tiene la propia Fiscalía sobre las numerosas declaraciones de testigos que indican la presunta responsabilidad de Álvaro Uribe en la conformación y apoyo del paramilitarismo que luego, y concretamente el bloque Metro, como luego se denominó, así como su presunta responsabilidad en el impulso del paramilitarismo en Antioquia y sus relaciones con jefes paramilitares. Y esto tiene que ver con el proceso, porque nuevamente recuerdo que el senador Cepeda hizo un debate sobre esta temática en el Congreso de la República y desde ese debate también se originó ampliaciones de la denuncia contra el senador Cepeda. Por eso tiene que ver de manera vinculante con este proceso. No me estoy inventando hechos ajenos a lo dicho. No solamente Monsalve y Pau Sierra hacen graves señalamientos en esta materia contra el imputado, al menos un par de decenas de testigos así lo afirman. Pues no tanto en relación concretamente al bloque Metro, sino incluso pues también es del bloque Metro, pero también a otras revelaciones que más adelante procederé a mencionar, sobre todo porque también son testigos que hablan de la pertenencia de Juan Monsalve al bloque Metro, que aquí resulta absolutamente esencial, y también incluso la relación de Pablo Hernán Sierra con el bloque Metro, no solamente también por ser integrante del bloque Metro, sino por las relaciones familiares que tenía incluso con uno de los principales jefes del bloque Metro. Es decir, que son personas que efectivamente tienen un conocimiento directo del nacimiento, origen y desarrollo de ese grupo paramilitar que luego recibiera el nombre de bloque Metro y que según sus testimonios habrían nacido en la hacienda Guacharacas y que con el tiempo pasó a tener su sede o su centro de operaciones en el sitio denominado Cristales. El fiscal ordenó tareas tendientes a determinar los procesos penales o disciplinarios que han obrado contra los testigos de cargo y contra la víctima Iván Cepeda. En efecto, se hicieron órdenes de trabajo para traer todos los procesos penales que cursan contra los testigos de cargo, Juan Monsalve y Pablo Hernán Sierra, y no solamente contra ellos, de hecho también contra Carlos Enrique Vélez, que algunos muestran, o la defensa a veces quiere mostrar como un testigo de las víctimas. Y resulta que Enrique Vélez fue un testigo traído por la defensa, ¿no? Que ese testigo haya resuelto retractarse es otra cosa, pero en su momento trataré el tema. Se ordenó esculcar el proceso disciplinario que se siguió contra el senador Iván Cepeda,
Y uno se pregunta, ¿por qué? Pero bueno, ¿y por qué esa misma tarea no se hizo frente al imputado? Y por supuesto, entonces, como consecuencia, se omitió determinar los patrones y modus operandi en relación a los procesos que se siguen en su contra, y concretamente también en este. Incluso en situaciones extremadamente graves y en crímenes que han sido denominados de lesa humanidad, como que tiene que ver con masacres y con el homicidio de un defensor de derechos humanos de Jesús María Valle. Señoría, estamos por fuera del objeto de esta audiencia. Continúo. El caso de Tasmania es muy revelador del modus operandi, porque el caso de Tasmania, que se cuajó en el mismísimo seno del Palacio de Nariño, fue un montaje que se hizo contra el entonces magistrado Iván Velázquez, que trabajaba la parapolítica, y es el caso que, trasladado al caso nuestro, está viviendo hoy día el senador Iván Cepeda Castro. Y cuando hablamos de prácticas, es porque tenemos que hablar de esas prácticas, porque son los análisis que no hizo la Fiscalía, y se debieron haber tenido en cuenta. Bueno, ¿quién tiene una práctica de decir mentiras? ¿Quién tiene una práctica de llevar testigos y después la mano y Doctor Villalba, la defensa está solicitando el uso de la palabra. Doctor Granados. Gracias, señoría. Usted ha dado una orden y por supuesto sus órdenes tienen que ser acatadas. Y es que en el tiempo que lo requiera, nadie le está pidiendo que se limite en su tiempo, distinto de que sea razonable en su argumentación, se refiere a los hechos jurídicamente relevantes como quedaron según la orden dada por el juez y la decisión tomada por el juez cuarto penal de circuito, que dijo que la indagatoria equivalía a imputación, a los hechos que relata esa indagatoria. Y en ninguna parte aparece lo que aquí está mencionando el abogado Villalba. Entonces lo que pretende aquí hacer es un debate político a la figura del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, y este no es el objetivo de este proceso, señoría. Entonces yo sí le pido que las órdenes que usted ha dado, que las cumplan, porque si no, entonces se va a convertir este proceso en una parodia. Doctor Villalba, sin limitar su derecho a la intervención, sí le solicito que se limite a abordar los hechos jurídicamente relevantes y que fueron tenidos en cuenta dentro de la audiencia de indagatoria. Señora juez, yo pedí la palabra. Sí, doctor Montealegre. Señora juez, yo no comparto la argumentación que hace el señor Jaime Granados. A mí me parece que es absolutamente pertinente lo que hace el defensor Reinaldo Villalba, defensor de víctimas, por la siguiente razón. Si bien es cierto que la indagatoria fija los hechos y es equivalente a una imputación y en cierto grado delimita el marco de la investigación, no toda, y el marco de la acusación, aquí debemos distinguir dos hechos totalmente distintos, dos situaciones, dos universos totalmente distintos. Uno son los hechos que delimitan la investigación, la imputación y una eventual acusación, y otra circunstancia totalmente diversa es la forma como se van a probar esos hechos. No puede existir ningún límite por parte de la justicia a la explicación y a la forma de razonamiento lógico o de inferencia probatoria para probar esos hechos. Ha sido supremamente claro el doctor Reinaldo Villalba en establecer que es un mecanismo que está relacionado con la prueba de los hechos. Más exactamente, lo que está haciendo el doctor Reinaldo Villalba es acudir a métodos de inferencia y razonamiento probatorio y modelos de investigación totalmente válidos. En primer lugar, la metodología del contexto. La metodología del contexto es una herramienta que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a las graves violaciones a los
Derechos Humanos, que utiliza la Corte Penal Internacional, que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una modalidad utilizada y fue utilizada en Colombia y sigue siendo utilizada por la Fiscalía General de la Nación, que ha utilizado la Corte Suprema de Justicia y que utiliza actualmente la Jurisdicción Especial de Paz. O sea, que aquí en nuestro ordenamiento jurídico no hay una forma taxativa de hacer las inferencias probatorias, ni de los elementos probatorios, ni de las evidencias probatorias. Y el doctor Villalba está utilizando un modelo razonable de hacer valoraciones probatorias, inferencias probatorias, como es el modelo del contexto. Y el modelo del contexto se caracteriza precisamente porque cuando estamos a ciertos hechos, a hechos de gran complejidad, hechos en los cuales en muchas ocasiones está precedida por organizaciones criminales, los hechos no pueden ser entendidos de una manera individual, sino que tienen que ser entendidos como parte de un todo. Hay que entender las interrelaciones entre los hechos. Y en este caso, por favor, déjeme explicar. Te agradezco la intervención. Quien tiene que manifestar lo que a bien tenga es el doctor Villalba en este momento. Doctor señora, Villalba, no, sí. Señora juez, yo disiento, perdóneme, déjeme hablar, señora juez, porque es que Doctor, yo le concedí el uso de la palabra, dejemos que sea el doctor Villalba el que manifieste si los hechos que está abordando están ligados íntimamente con los hechos que son objeto de estudio dentro de este proceso. Doctor Reinaldo Villalba. Vuelve y no me deja hablar, señora juez. Dejo constancia. Doctor, le pido el favor que guarde respeto con la suscrita funcionaria. Cada quien tiene derecho para hablar. La defensa está interpelando los argumentos del doctor Reinaldo Villalba. Pero en este momento, quien debe defender sus argumentos es el doctor Reinaldo. Doctor Reinaldo, tiene el uso de la palabra. Señora jueza, el proceso cuando llegó a manos de de la Fiscalía General de la Nación, llegó con un trabajo de muchos años de trabajo, de investigación. Desde 2012 hasta 2018, febrero, cuando tomó la decisión de inhibirse, de investigar al senador Cepeda por no encontrar mérito para ello, y en cambio compulsar copias contra el senador Uribe por encontrar mérito para ello. Y ese acervo probatorio que vino de la Corte Suprema de Justicia estuvo respaldado por un análisis serio y acatando los principios que rigen la valoración probatoria. La Fiscalía solicita, sin que haya sido derribada toda esa cantidad de pruebas y la contundencia de las mismas y el análisis que hizo de las mismas la Corte, solicita la preclusión. ¿Y por qué solicita la preclusión? Porque precisamente omitió hacer un análisis que estaría obligado cualquier fiscal frente a cualquier investigado. Entonces, cuando yo me estoy refiriendo a esos elementos, su señoría, no son ajenos a los hechos jurídicamente relevantes, porque son los hechos y las tareas investigativas que dejó de hacer la Fiscalía para solicitar la preclusión. Lejos está, su señoría, mi intención de desacatar de manera abierta o velada su orientación de circunscribirme a los elementos jurídicamente relevantes. Lo que sucede es que se pidió una preclusión y yo estoy mostrando cómo llegó el fiscal a solicitar una preclusión. Y estoy haciendo un enlistado de omisiones investigativas, porque cuando se hacen esas omisiones o se producen esas omisiones, lógicamente
se llega a conclusiones diferentes a lo que probatoriamente se dice a través de esos medios probatorios. Entonces, cuando yo estoy diciendo, por ejemplo, que su indagatoria no fue contrastada con la declaración, por ejemplo, del abogado Cadena, pues es que esa es una tarea elemental de análisis probatorio para llegar a una conclusión. Para el caso, para que la Fiscalía hubiera llegado a la conclusión de que tenía que presentar una preclusión de la investigación. Entonces yo no estoy refiriendo un montón de omisiones porque sí, sino porque es que esas omisiones indican que precisamente evitó investigar al imputado. Sus relaciones, no comparó su indagatoria con otros delitos, con otros testigos, con su propio abogado Cadena, con sus propias contradicciones, el contenido procesal con lo que él declaró. Eso no lo hizo la Fiscalía. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Si no lo hizo, no pudo haber solicitado la preclusión. Entonces no me estoy refiriendo a nada ajeno, porque una de las cosas que se tiene que determinar aquí para que la preclusión prosperara es que se hizo un estudio juicioso de valoración probatoria, y es lo que precisamente estoy indicando que no se hizo. Entonces, en ese sentido, su señoría, si usted me permite, continúo con mi intervención. Proceda, doctor. Continúe. Gracias. El fiscal Jaimes puso en consideración de las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve rendidas ante la Corte Suprema y ante el Consejo Superior de la Judicatura, pero no las demás rendidas por la misma persona también ante autoridades judiciales, para mostrar que Juan Monsalve ha sido coherente con sus declaraciones, que ha sido consistente, que no ha cambiado ni entrado en contradicciones. El fiscal quiso mostrar algunas imprecisiones del testigo en una actuación que se realizó ante el Consejo Superior de la Judicatura, imprecisiones que no tienen que ver con el proceso, con sus declaraciones históricas, las que no han sido desvirtuadas. Entonces hay una consistencia histórica permanente por parte de Juan Monsalve, a pesar de haber sufrido 2 atentados contra su vida, una en Cómbita y otra en Picota. En Cómbita, un ataque con puñal, y en Picota, de envenenamiento. Por supuesto, atentados que son desconocidos, despreciados y negados por la defensa, pero que nosotros presentaremos documentos que respaldan esas situaciones. Pero además, que hay otros testigos, repito, como Pablo Sierra, que refieren los mismos hechos y las mismas situaciones de Juan Monsalve, porque es que se ha dicho que Juan Monsalve es un mentiroso. Y claro que eso tiene que ver, pero sustancialmente, con lo que estamos discutiendo. Yo reitero que la Fiscalía omitió contrastar la indagatoria rendida el 8 de octubre de 2019 por el imputado. No la contrastó, ni con la actuación procesada ni con otros testigos. Y es una elemental tarea investigativa. Y no la hizo para pedir una preclusión realmente, si se quiere, en términos jurídicos fundada. No hizo esfuerzos para determinar si en la diligencia indagatoria se dijeron mentiras, o hubo inconsistencias o evasivas. Si bien la diligencia indagatoria es un medio de defensa, pues tampoco es un medio para faltar a la verdad. Se quedó el fiscal con las interceptaciones en las que el imputado
y Diego Cadena repiten que están haciendo las cosas conforme a la ley, que no hay nada oscuro, que total transparencia, que todo es legal, que le está pidiendo a los testigos que digan la verdad y que solo la verdad, etc. Pero, en contraste, omitió por completo las interceptaciones que dan cuenta de la manipulación de los testigos, de la determinación de parte del imputado hacia el abogado Cadena y terceros, en ese adelantamiento de consecución de testigos para que declararan. Incluso en aquel caso donde se tiene la grabación, donde el imputado dijo frente a un testigo que a uno de los hechos jurídicamente relevantes, dígale que lo importante es que declare, no importa que agregue o quite, que tranquilo. Y eso es faltar a la verdad ante la justicia. Y eso fue lo que pidió el fiscal. Por eso yo estoy diciendo, mire cuáles son las omisiones en que incurrió el fiscal, que es muy grave. Es que quitar o poner es faltar a la verdad. ¿Y por qué eso no lo rescató el fiscal en su análisis para examinar de una manera más responsable si era el momento o no de precluir la investigación? Pero además de los otros hechos que por supuesto no he expuesto. Solo estoy ejemplificando para que a su señoría le quede claro que estoy absolutamente ajustado a los hechos jurídicamente relevantes y analizando que el fiscal no realizó una adecuada valoración probatoria para tomar la decisión de presentar una situación tan fundamental como es la preclusión de una investigación. Así que esa falta de contrastación de lo que se dijo en la indagatoria, que no se compadecen con la información procesal y el acervo probatorio, pues fue omitido. Circunstancias que demuestran sin colocar equívocos que no estuvo dentro de atento a la recolección de testimonios, sino que impartió órdenes e instrucciones expresas para determinar al abogado Cadena y terceros para la búsqueda de testigos. La Fiscalía omitió contrastar esa indagatoria con la declaración rendida en el proceso por el abogado Diego Cadena los días 23 y 24 de septiembre de 2019, en la que se observan relevantes contradicciones en sus afirmaciones, entre otras el momento en que empezó a representarlo, la manera en que le serían sufragados sus honorarios profesionales, las circunstancias en que se conocieron, las instrucciones impartidas, entre otros. Tampoco realizó labores investigativas tendientes a determinar los patrones, como lo he dicho atrás, y lo que ha sido la historia de la presentación de los testigos a su favor que han acudido de manera reiterada ante los estrados judiciales. Para nada tuvo en cuenta patrones como la suscripción de documentos ajenos a la verdad, el tema de la retractación de los testigos, el surgimiento de testigos espontáneos en lapsos de tiempo determinado. Aquí la mayor parte de testigos aparecieron una vez la Corte Suprema de Justicia determinó la compulsa de copias. Y afanosamente acudieron a la cárcel La Picota para obtener la retractación de Juan Guillermo Monsalve a través de Cadena y con la ayuda de otro preso, Pardo Hash. Y por el lado de Neiva aprovecharon a una persona conocida de Juan Guillermo Monsalve para contactarlo y para que éste contactara a Juan Guillermo Monsalve. Eso no lo tuvo en cuenta la Fiscalía, pese que hay pruebas de ello. Desde Neiva, el propio contacto directo con Monsalve dijo, Monsalve jamás me buscó. De una grabación también se sabe que Pardo expresamente dice, me buscaron para que lo contactara a usted. Eso lo mostraremos en detalle más adelante. Pero además existen otros medios probatorios que así lo indican. Si eso se hubiera tenido en cuenta por parte de la Fiscalía, que es lo que gritan esos elementos materiales probatorios,
pues no hubiera presentado esta preclusión de la investigación. Por eso yo siento que no me estoy saliendo en mi intervención de lo que me corresponde responsablemente hacer. Hay prácticas que se están dando y que repetiré más adelante por necesidad. Y entonces ese surgimiento espontáneo de testigos obedeció a la urgencia de presentar esa retractación. Pero en el desarrollo de mi intervención ahondaré en el tema para no quedarme aquí. Igualmente, prácticas como la participación de abogados sin poder, el uso de abogados para obtener testimonios a su acomodo, históricamente hablando, Diego Cadena, Ángela López, Wilson Molina, Jaime Restrepo, en todo lo que ha sido este discurrir histórico del proceso y el proceso que dio origen a este proceso que tanto mencionó también el señor fiscal en su intervención. La ajenidad pregonada a su favor en relación a las actuaciones de las personas instrumentalizadas, es decir, no sé nada de lo que los demás hicieron. La elaboración de cartas o vídeos de sus testigos en casos como Tasmania, como había dicho, pero también en estos procesos, Carlos Enrique Areiza, Wilson Molina, Nicolás Jurado, Francisco Taborda, Eurídice Cortés, alias Simón, alias Castañeda, todos estos testigos, los de Cómbita, a los que me referiré en su momento de manera detallada para derribar de manera total toda la fundamentación, bueno, mejor para derrumbar lo que argumentó la Fiscalía. Tampoco la Fiscalía realizó labores investigativas para determinar la participación del abogado Samuel Sánchez Cañón y Mario Uribe, primo del imputado, en la recolección de testigos. Hay que recordar que Mario Uribe ya había sido objeto de compulsa de copias. Y por los cuales, para que se investigara la manipulación de testigos en la que pudieron incurrir. Se limitó a interrogar al abogado Samuel Sánchez, sí lo hizo, de manera precaria y conforme a su interés de abrir el camino a la preclusión, pero sin determinar las contradicciones y desconociendo la historia y el relacionamiento entre Samuel Sánchez, Mario Uribe, el testigo Carlos Enrique Vélez y su abogado defensor. Porque es que ese círculo de relacionamiento es muy importante a la hora del análisis, situación que también trasladaré a su momento. Solamente estoy haciendo la referencia de lo que dejó de hacer la Fiscalía en una valoración probatoria que se entienda seria, basada en la sana crítica. Ahí sí, como dijo la Fiscalía, de manera conjunta e integral. También evitó u omitió labores investigativas tendientes a determinar la participación que tuvieron la abogada Ángela López y el director de la cárcel de Cómbita en la consecución de los 3 testigos de Cómbita, Máximo Cuesta, Edmond José Mármol y Giovanni Cadavid. Tampoco contrastó la indagatoria con lo que dijo Fabián Rojas, que es un abogado integrante de la UTL para el momento del imputado, que deja claro cuál fue el conocimiento que tuvo el imputado sobre el trámite de esas cartas escritas a puño y letra del abogado Cadena y de la abogada Ángela López. Digamos que quedó oscuro ante la presentación de la Fiscalía cuál fue la verdadera ruta que siguieron para llegar a esos testigos. Una ruta sinuosa que yo pretendo, su señoría, mostrarle para que usted conozca cuál fue ese trámite que se produjo y quiénes fueron las personas que actuaron, quienes se reunieron en Bogotá, una reunión que quedó oculta en las primeras declaraciones para llegar a hacer
o obtener cartas de estos presos de Cómbita. Ninguna relación hizo el fiscal del papel de alias Cesarín en esa consecución de los testigos de Cómbita. Cesarín es el señor Hernán Giraldo Gaviria, cuya abogada es Ángela López, una protagonista de estos testigos. Y el rol clave que jugó Cesarín para que estos testigos, Cesarín es el jefe de la oficina de Envigado, para que estos testigos finalmente fueran recogidos por el señor Cadena y la abogada Ángela López. Y la relación de Cesarín con Cadena también la omitió totalmente el señor fiscal. Entonces, todas estas omisiones quedaron por fuera de un análisis probatorio que es sencillamente elemental hacer. También omitió toda referencia a otros terceros que contribuyeron en la búsqueda de testigos. Por ejemplo, el relacionamiento de la persona que ayudó a contactar al Tuzo Sierra el señor Manuel Aguilar y su relacionamiento familiar con alias Rogelio, también es jefe de la oficina de Envigado. Entonces son todas esas situaciones que uno dice, bueno, ¿quiénes han participado en la constitución de los testigos? ¿Por qué hay estas coincidencias de que hay algún vínculo por pertenencia, por ser allegados o familiares con personas, por ejemplo, de la oficina de Envigado en la consecución de esos testigos? Eso se omitió. Ya mencioné el uso de la instrumentalización de abogados diferentes a los que tradicionalmente se conocen como sus abogados para la obtención de testigos. El caso más reciente, pues Diego Cadena, pero con un antecedente, el caso Wilson Molina, de Jaime Restrepo, pero también pues ahora con Ángela López, con Samuel Sánchez, etc. Se omitió también desarrollar labores investigativas tendientes a determinar las razones por las cuales el imputado y su defensa entregaron información supuestamente enviada por el periodista Juan Carlos Giraldo, valiéndose para ello de que fuera director del SENA durante su presidencia, el señor Darío Montoya, y su esposa Nora Zuleta, que fuera candidata por el Centro Democrático a la alcaldía de Virginia Risaralda, que da cuenta de un supuesto complot en su contra, complot que el mismo periodista Juan Carlos Giraldo en declaración de la Corte de Justicia desmintió. Nada dijo la Fiscalía sobre ese tema. Nada más y nada menos que el imputado dice en su indagatoria haber recibido de manos de la señora Zuleta unos documentos en los que supuestamente se señalaría acciones irregulares del senador Iván Cepeda Castro de pedir unos presos y visitar a otros, y unos documentos también a mano alzada. Y según la indagatoria del imputado, Juan Carlos Giraldo le habría mandado decir que tome esos documentos que revelan acciones irregulares del senador Cepeda y que yo estoy con él. La Corte llamó al periodista Juan Carlos Giraldo y desmintió abiertamente al señor Darío Montoya, pues no al Darío Montoya porque no tenemos declaraciones de él, sino más bien la declaración de la indagatoria del senador en relación a este fenómeno. Jamás mandé documento alguno. Y yo veo que aquí me están poniendo de presente unos documentos de mano, o yo se los mencioné de mano alzada. Estoy dispuesto a que me hagan prueba grafológica del caso.
Y en fin, también el periodista desmiente casos relacionados con el hecho jurídicamente relevante número 3, bautizado así por la Fiscalía, esto es de Tuso Sierra, pero llegará el momento para hablar de eso. Tampoco se hicieron esfuerzos siquiera para mirar lo que la Corte ya había dicho en relación a las circunstancias por las cuales John Jaime Cárdenas, alias Foforito, José Fauner Barahona, Racumín y los presos de Cómbita, Máximo Valencia, Elmo José Mármol y Giovanni Cadavid Zapata intentaron ocultar que la elaboración de las cartas allegadas al proceso coincidieron con visitas hechas por el abogado Diego Cadena y de Juan José Salazar. El fiscal omitió al valorar debidamente esos testimonios de los presos de Cómbita, las circunstancias que lo rodearon, sus orígenes, las personas allegadas al imputado que participaron, las mentiras probadas de estos testigos ante la Corte Suprema. Incluso el preso José Mármol manifestó que la carta la había elaborado otro preso, como se encuentra demostrado en el proceso, la elaboró de su puño y letra el abogado Diego Cadena. Pero además de eso, los presos dijeron que no conocían a Diego Cadena, cuando Diego Cadena fue quien recogió las cartas. Pero esas cosas no las vio el fiscal. Esas cosas las omitió totalmente en su intervención. Circunstancias absolutamente vertebrales. ¿Cómo así que un abogado recoge, hace de su puño y letra la carta, lo firman los presos y después los presos ante la justicia dice que no conocen al abogado? Pero llegará su momento en que no solamente es el problema. Estoy ejemplificando para mostrar la ausencia de fundamento de esta solicitud de preclusión. Solamente estoy refiriéndome a eso. Ya veremos cuando entremos a lo documental y a la parte probatoria. Pero me parece muy importante hacer este panorama de entrada. También dejó de lado en la valoración probatoria, para poder pedir una preclusión, la forma en que se elaboraron las cartas de Carlos Enrique Vélez, 3 en total. Una primera elaborada en puño y letra de Cadena, una segunda que acompañó la solicitud, o mejor, el recurso de reposición, la de Carlos Vélez, de febrero de 2018, día 19, con la que se quiso apoyar o se apoyó el escrito de reposición presentado por la defensa. Nada dijo la Fiscalía al respecto. Y recordar que Carlos Enrique Vélez llegó como un testigo supuestamente contundente contra el senador Cepeda y ante la Corte Suprema de Justicia manifestó que no lo conocía, que lo veía por televisión y que lo narrado en un escrito suyo no correspondía a la verdad. Y señora jueza, de una vez adelanto lo siguiente. Este preciso hecho de la retractación de Carlos Enrique Vélez está refutado por la defensa por una declaración de Carlos Enrique Vélez el 1 de diciembre de 2016, diciendo que si ya había declarado en ese mismo sentido contra Iván Cepeda en ese proceso, entonces no tiene fundamento el hecho de que Cadena hubiera ofrecido beneficios a Carlos Enrique Vélez si Carlos Enrique Vélez ya había declarado meses antes en relación al senador Cepeda. Lo quiero dejar ahí porque no estoy haciendo este panorama, pero también adelanto que ese hecho fue asumido por la Fiscalía sin ninguna referencia analítica de la prueba, sin mirar precisamente los patrones, que es aprovechar un testimonio de un proceso para llevarse a otros. Y ahí lo ejemplificaremos.
Pero además de eso, en un contexto donde ya estaba vigente la disputa jurídica entre Iván Cepeda Castro y el senador Álvaro Uribe Vélez. Pero además en un proceso que trataba de una masacre de Río Sucio, y esto lo va a alegar la defensa a su señoría, por eso permítame hacer esta introducción y en su momento profundizaré. Una masacre de Río Sucio donde uno de los víctimas fue el señor indígena, una autoridad indígena, Gabriel Cartagena, y donde el preso estuvo acompañado por Samuel Sánchez Cañón, un personaje del cual no hizo un análisis la fiscalía. Pero además, el imputado era Mario Uribe, que se encuentra vinculado en el 38.451 y en el 52.240. Pues claro que tenía que llegar esa información. Ya lo demás se discutirá en su momento y profundizaré en su momento el tema, pero lo dejo planteado de esta manera, de manera introductoria apenas. De modo que la presentación de esa carta de Carlos Enrique Vélez para apoyar un recurso de reposición, ¿qué pretendía? Pues engañar la justicia, obtener una decisión contraria a la realidad procesal, y eso constituye una adecuación típica al delito de fraude procesal, como lo fue la presentación de las cartas de cómbita para la revocatoria del auto de la Corte del 18 de febrero, para echar por tierra la compulsa de copias y también el inhibitorio del senador Cepeda, con testigos que mostraré cómo faltaron a la verdad. Y eso también dice la ley penal, que constituiría fraude procesal. Para aquí ir hablando de qué lejos estamos de hablar con fundamento de una presunta atipicidad. Pero en su momento lo hablaré con más claridad y con todo el detalle. Pero además, el hecho evidente con Carlos Enrique Vélez de haber recibido dineros y sencillamente el fiscal diciendo si fueron ayudas humanitarias y viáticos, sin ningún análisis probatorio de sumas, sin mirar entonces si estas platas efectivamente eran para llamadas telefónicas, pero ¿por qué tanta plata para llamadas telefónicas? Y como presentaré en su momento, tampoco esos tales 2 millones de pesos de ayuda humanitaria, por más respaldo probatorio que quisieron dejar en el camino por si llegaban a tener problemas jurídicos. Lo mostraré razonadamente que eso fue parte de ir fabricando y prefabricando las pruebas en caso de que llegaran a tener problemas en el futuro. Pero además de eso, no solamente fueron, por ejemplo, ofrecimientos económicos. Ya en su momento también mostraré cómo se hicieron ofrecimientos jurídicos. Y hasta se tomó poder de los testigos, en el caso de Carlos Enrique Vélez y otros. Pero además con el conocimiento del imputado. Sí, hay pruebas de ello. En su momento lo tocaré, profundizaré. Que se pretendió obtener la retractación de Juan Guillermo Villegas por vía del congresista Álvaro Hernán Prada. Y entonces se muestra que Álvaro Hernán Prada iba fundamentalmente a su campaña electoral y que su presencia en Neiva para contactar al testigo Carlos López, que era el que tenía contacto directo con Juan Monsalve, llegó por pura casualidad. Pues entonces llegará el momento en que mostraremos la prueba que mostrará que esa casualidad no existió. El tema de la acción de revisión.
Bueno, obviamente ese ofrecimiento de ayuda jurídica que hubo para varios detenidos o varios testigos, pues es un beneficio que se promete. Pero para el caso incluso, más de la promesa, también hubo ejecuciones de esas promesas, materializaciones de esas promesas, como lo mostraré. Y eso, cuando se consulta el Código Penal, encontramos que se adecua a los comportamientos que la Corte Suprema de Justicia indicó desde la indagatoria. Con el tema de la acción de revisión, pues también hay suficiente fundamento en grabaciones, en órdenes o autorizaciones expresas del imputado Álvaro Uribe Vélez a Cadena de que presentara ese recurso, como expresa fue la autorización de que presentara la revocatoria contra el auto que ordenó la compulsa de copias en su contra y el inhibitorio a favor del senador Cepeda. Expresas autorizaciones de presentar esas acciones jurídicas, apoyado en testigos que han faltado a la verdad, con el propósito de generar decisiones judiciales erróneas. Alta probabilidad de que se haya cometido entonces, cuando adecuamos esa conducta y la miramos frente al Código Penal, de lo que se denomina fraude procesal. La Fiscalía, a pesar de tener en sus manos información respecto al testigo Areiza, Carlos Enrique Areiza, testigo que resultó asesinado, como se sabe públicamente, omitió hacer un análisis de lo que fue este testigo y de cómo él llamó al Centro de Pensamiento Primero Colombia porque tenía miedo de que le pasara algo, y cómo le fueron enviados unos emisarios y le tomaron documentos en blanco, pero también documentos escritos, pero también sobre ese hecho referiré más adelante. La Fiscalía, su señoría, pasó por alto algo que la Corte Suprema de Justicia le había puesto en sus manos. Es decir, no tenía que haber hecho la investigación. La Corte le dijo, mire lo que encontré. Y me estoy refiriendo a la alteración probatoria de Cadena en relación a la reunión que sostuvo con Deyanira Gómez el 5 de abril de 2018 en una cafetería del centro de Bogotá, cerca de la Corte Suprema de Justicia. En la definición de situación jurídica está clarísimo esa alteración, pero también en una llamada telefónica donde el propio Cadena dice que mandó editar en un centro especializado la conversación que sostuvo con Deyanira Gómez. Y resulta que efectivamente, estudiando el contenido de la grabación que hizo Deyanira Gómez de esa reunión y contrastada con la también grabación que hizo Cadena de esa misma reunión, encuentra que hay cambios de términos. Y por eso la Corte Suprema compulsó copias contra Cadena, por alteración de medios probatorios. Por supuesto, hasta donde sabemos, investigación que no ha prosperado y no ha avanzado. Pero lo peor
es que la Fiscalía omitió semejante situación. Pero a cambio, ordenó la compulsa de copias contra Juan Guillermo Monsalve y la señora Yanira Gómez, porque en el reloj los primeros 7 minutos iniciales no están, cuando ni siquiera se puede decir que efectivamente eso haya sido manipulación de parte de estas dos personas, pero además reconociendo que la grabación es genuina, completa y que no hay prueba de manipulación. Entonces, esas actitudes disímiles también están revelando una ausencia de imparcialidad. Pero más allá, es de que como un ente investigativo desprecia semejante situación que se produjo en un proceso. Una alteración tan evidente. La Fiscalía ha hecho algunas valoraciones probatorias que uno queda realmente sorprendido. Su señoría, demostraré cómo, por ejemplo, en relación a Altuso Sierra, en la declaración que rindió en la Fiscalía, pero también en una audiencia, o mejor, en una entrevista pública que rindió con su abogado Manuel Retureta, no relaciona absolutamente ninguna conducta criminosa ni sospechosa de ser criminosa en relación al senador Cepeda. Y ya mostraré cómo en efecto lo que estoy diciendo es así. Y presenta testigos contra el senador Cepeda para compulsarle copias como alias Diana, cuando Diana nada tiene que ver con su declaración con el senador Cepeda. O contra Jopra, que apenas lo vio de lejos donde estaba preso y le gritó adiós. Y son los testigos que están soportando una compulsa de copias nueva. Pero bueno, llegaremos en su momento cuando estemos frente a estos testigos y el análisis probatorio. Así produzca sonrisas mi intervención, pero será el momento en que lo diga ya en detalle. Entonces, uno dice, esto no tiene ninguna base probatoria. Echamos de menos también que, habiendo la Corte Suprema de Justicia compulsado copias contra una serie de testigos, contra un desfile de testigos que fueron llevados al proceso, porque valga la oportunidad, señora jueza, de decir aquí que el senador Cepeda y su representante no han presentado un solo testigo en esta investigación, como no lo presentamos en el 38451. Digamos que se han desmoronado sus testigos por sí solos. Ni un solo testigo. Los medios a veces hablan de que Carlos Enrique Vélez es el testigo estrella y Iván Cepeda. ¿Cuándo nosotros pedimos a Carlos Enrique Vélez como testigo? Y entonces la Corte compulsa copias contra una serie de testigos que ya mencionaremos en su momento. Y la Fiscalía no hizo ningún esfuerzo siquiera para preguntarles a los despachos en qué estaban esas investigaciones, o por lo menos no lo recibimos en los documentos que nos aportaron, lo que me hace pensar que no se hizo. Y si se hizo, pues no hay ninguna referencia al tema, lo que también consideramos era elemental en una valoración probatoria seria. Tampoco entró la Fiscalía a investigar para pedir una preclusión. ¿Qué pasaba con aquello de que unos testigos presos en Estados Unidos querían declarar a favor de su hermano Santiago y por el asesinato de el líder conservador Álvaro Gómez? Y tiene que ver con el tema.
porque precisamente, y es una cosa que hay que tener claro desde ya, es que la actividad del imputado no estaba referida solamente al proceso de él o los procesos de él, sino de su hermano Santiago, de lo que también hay referencia en la misma indagatoria. Y entonces, con lo que dijo San Clemente, y qué es lo de Don Berna, y qué son esas cartas, y qué dijeron finalmente. ¿Y qué pasó con una imputación que tenía preparada la Fiscalía para vincular arbitrariamente al expresidente Samper, al abogado Ramiro Bejarano, abogado defensor de Iván Cepeda en este proceso, de posible responsabilidad por el magnicidio de Álvaro Gómez? Se frustró la imputación porque el montaje se desbarató a tiempo, o quedó disuelto a tiempo. Pero eso se extrañó totalmente, aparte de que hace parte de esta investigación y está en el proceso. Mi silencio, su señoría, es porque estoy omitiendo algunas manifestaciones de omisión por considerarlas que de alguna manera han quedado expuestas o por considerar que sencillamente las traslado a su momento procesal. En el esfuerzo de aprovechar de la menor manera el tiempo. Nosotros sentimos que esta situación no solamente tiene que ver directamente con el encargado de la investigación en este proceso, sino que la situación envuelve un interés institucional, que no precisamente es el de obrar con imparcialidad e independencia, como lo he dicho. Porque nos causa curiosidad que la Fiscalía se haya apresurado a iniciar una extinción de dominio de una finca, pero en cambio no lo hizo así para impulsar una extinción de dominio de un avión de cadena que presentamos las víctimas como solicitud. Entonces, ¿por qué en relación al abogado que tiene un protagonismo en este proceso no se actúa frente a una noticia concreta en el mismo sentido que cuando toca los intereses de la víctima? Entonces, digamos que ahí va quedando como toda esa ausencia de imparcialidad y sobre todo esta teoría, su señoría, que tiene que ver con la apariencia de imparcialidad, que es absolutamente, perdón, que es absolutamente básica. En estos debates. La Fiscalía no tuvo en cuenta las circunstancias, los hechos o los elementos probatorios que indican que Juan Guillermo Monsalve no buscó a nadie ni acudió a nadie para tener acceso a personas allegadas al imputado. Que jamás tuvo la intención de retractarse, que jamás lo conversó con alguien. Y que los testigos que así lo han dicho en el proceso y que tocaré en detalle en su momento, son testigos que llegaron a decir una cantidad de mentiras asombrosas. Y solamente voy a mencionar una como ejemplo. Que uno de ellos, cuando estaba en Arauca, y hablo de Nicolás Jurado, movió a la gente para votar por el senador Cepeda para que llegara al Congreso en 2010. Todos sabemos
que el congresista llegó como representante a la Cámara por Bogotá, así que la gente de Arauca no pudo haber votado por el senador Cepeda, por el entonces Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas, para llegar al Congreso. De ese tipo son las declaraciones de esos testigos que terminan diciendo que Monsalve les lloraba. ¿Y cómo se van apareciendo testigos en ese mismo sentido? Algún otro, Taborda, nos acusa de que Cepeda mandaría a sus abogados a ver si se aprendieron la lección de un cuestionario que él mandara anticipadamente. Son situaciones absolutamente increíbles que mostraremos en su momento. Pero la Fiscalía, ni un solo detalle en el análisis de esa situación. Sino sencillamente dicen algo y ya están diciendo la verdad, punto. Coherentes. Y así sucede con todas las líneas de testigos. El caso Williamson, Vicky Jaramillo, bueno, ya en su momento lo diré. Su señoría, son las 12:33 y este documento está en este momento terminado. Usted determinará, su señoría, si continúo con el siguiente documento anticipadamente referido también, o si se aprovecha en este momento para el descanso del mediodía y almuerzo. Usted lo ordenará, su señoría. Claro que sí, doctor. Vamos a decretar un receso por parte del despacho de 1 hora. Retomamos la audiencia exactamente a la 1:35. Doctores, estamos por finalizada la sesión.